Bueno, pues tenemos aquí un tema. El diezmo no es para la iglesia del Nuevo Testamento. Primero se puede decir que el ministerio de Cristo es tan superior al ministerio de los sacerdotes arónicos como el pacto, que es mediador, es superior al viejo. Y en segundo lugar se da una razón sobre el pacto que es mejor, porque está establecido sobre mejores promesas. El ministerio de Cristo es infinitamente mejor. Él se ofreció a sí mismo y no animales. Presentó el valor de su propia sangre y no la sangre de becerros ni de muchos cabríos. Quitó los pecados, no meramente los cubrió. Ha dado a los creyentes una perfecta conciencia y no un recordatorio anual de los pecados. Nos abrió el camino para entrar en la presencia de Dios y no para mantenernos a pie y a distancia. Nuestro Señor Jesús vivió bajo la ley, como podemos ver en las Sagradas Escrituras en Mateo 5, 17 al 20, que dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, y ni una jota ni un tilde de la ley perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. De manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que hiciere y enseñare a los hombres, muy pequeño será en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y la ley conllevaba la pena de muerte, según leemos en el libro de los Gálatas, en el capítulo 3, versículo 10, que dice: porque todos los que son de las obras de la ley están bajo de maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y quebrantar un solo mandamiento era hacerse culpable de ella. Así pues, también el apóstol Santiago nos dice en Santiago 2:10: porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley y ofendiere en un punto, es hecho culpable de todos. Por cuanto el pueblo había quebrantado la ley, se encontraba bajo la maldición de muerte, y la justicia y la santidad de Dios demandaba que la sentencia fuese cumplida. Y es por esta razón que vino Jesús al mundo, para pagar pena con su muerte. Murió él como sustituto en lugar de los culpables y transgresores de la ley. Aunque él mismo era sin pecado, no echó la ley a un lado, sino que cumplió todas las demandas de la ley, cumpliendo así sus estrictas demandas,
en su vida y en su muerte. Y por ello, la persona que confía en Jesús ya no está bajo la ley, está bajo la gracia. Como nos dice en Romanos capítulo 6, versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La persona que cree en Jesús está muerta a la ley mediante la obra de Cristo. Según leemos en Gálatas 5, 4, vacíos sois los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. La postura del apóstol Pablo era que el camino de la gracia y el de la ley se excluían mutuamente. El camino de la ley hace que la salvación dependa exclusivamente del esfuerzo humano, y el que toma el camino de la gracia simplemente se abandona incondicionalmente a la misericordia de Dios. El apóstol Pablo, para exponer que si uno acepta la circuncisión, es una parte de la ley, así como los diezmos, lógicamente tiene que aceptar pues toda la ley. Por eso leemos en Mateo capítulo 26, versículo 26 al 28. Y comiendo ellos, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. Y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y tomando el vaso y hechas gracias les dio diciendo, bebed de él todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para la remisión de los pecados. Hay aquí una palabra que es la palabra clave, que encierra la totalidad de la obra y del propósito de Jesús. Es la palabra pacto. Nuestro Señor Jesús dijo que su sangre era la sangre del pacto. ¿Qué quiso decir con eso? Un pacto es una relación entre dos personas, pero el pacto del Señor Jesús no era entre dos personas humanas, sino entre Dios y el hombre. Es decir, era una nueva relación entre Dios y la humanidad. Lo que Jesús estaba diciendo en la última cena era como consecuencia de mi vida, sobre todo como consecuencia de mi muerte, se hace posible una nueva relación entre vosotros y Dios. El nuevo pacto sustituye al primer pacto. El nuevo pacto tuvo como escenario la cruz del Calvario, donde Jesús derramó su preciosa sangre por toda la humanidad, para perdón de los pecados y librarnos así a todos aquellos que estaban detenidos en oscuridad y sombra de muerte. Jesús vivió y murió conforme a la ley, es decir, cumplió toda la ley y los profetas. En Mateo 5, 17, 18 nos dice, Él es el hacedor del nuevo pacto a favor de todo aquel que crea en Él. En Juan 3, 14, 15 dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en Hebreos capítulo 7, versículo 4 al 6, mirad cuán grande fue este, al cual aún Abraham el patriarca dio diezmos de los despojos. Ciertamente los que de los hijos de Leví toman el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos, según la ley, es a saber de sus hermanos, aunque también hayan salido de los lomos de Abraham. Mas aquel cuya genealogía no es contada de ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Ya se ha dicho que Jesús es sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora bien, este Melquisedec era rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo.
y le salió al encuentro a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Y Abraham apartó para él una 10ª parte del botín. En primer lugar, el rey de Salem, que quiere decir rey de paz. No se mencionan los nombres de su padre y de su madre, de ningún dato de su genealogía. Tampoco se menciona cuando empezó su vida ni cuando terminó. Es exactamente como el Hijo de Dios, y queda como sacerdote para siempre. Y por eso vemos que él es siempre el que justifica. Vemos pues cómo qué grande era este hombre, y Abraham le dio la 10ª parte del botín de la victoria. Y Abraham era nada menos que el patriarca de la nación judía. Ahora hay que fijarse en la diferencia. Cuando los hijos de Leví reciben el sacerdocio, reciben también el mandamiento que establece la ley de exigirle diezmo al pueblo. Es decir, que imponen los diezmos a sus hermanos porque son todos descendientes de Abraham. Pero este hombre, cuya ascendencia no coincide con la de ellos en nada, recibió los diezmos de Abraham y llegó a bendecir al que tenía o al que había recibido las promesas. Es indiscutible que es el menor el que recibe la bendición del mayor. Asimismo, por una parte, son los hombres que mueren y los que reciben los diezmos. Pero en este caso, se trata de un hombre que está vivo. Y además, por decirlo de alguna manera, a través de Abraham, también de Leví, él mismo recibe los diezmos, se los entregó porque todavía estaba en el cuerpo de su padre, cuando le salió al encuentro Melquisedec. Entonces, si hubiera podido lograr el afecto deseado, el sacerdocio levítico, porque fue sobre la base de ese sacerdocio como Israel llegó a ser el pueblo de la ley, ¿verdad? ¿Qué necesidad había de establecer otro sacerdote y llamarle sacerdote de la orden de Melquisedec y no de la orden de Aarón? Una vez que se alteraba el sacerdocio, según seguía por necesidad de alterar también la ley, porque la persona a la que se hace referencia pertenece a una tribu totalmente diferente de la que nadie estuvo nunca al servicio del altar, como lo vemos, digamos, las escrituras, ¿verdad? Y es obvio que fue de la tribu de Judá de la que surgió nuestro Señor, y Moisés no dijo nunca nada de esa tribu en relación con el sacerdocio. Hay dos cosas que están todavía más indiscutiblemente claras. Si se instaura un sacerdote diferente,
un sacerdote según de la orden de Melquisedec, un sacerdote que llegó a hacerlo no según la ley de mera descendencia humana, sino según el poder de una vida que es indestructible. Porque el testimonio de la Escritura en relación con este punto es: tú eres sacerdote para siempre de la orden de Melquisedec. Si así están las cosas, estas cosas, surgen dos conclusiones. Por una parte, se presenta la abrogación del anterior mandamiento por su propia insuficiencia e inutilidad, porque la ley no consiguió nunca producir el efecto deseado que se le había asignado. Por otra parte, se presenta la instrucción de una esperanza mejor, por medio de la cual podemos acercarnos a Dios. Como en todo esto intervino un juramento, porque los sacerdotes levíticos se ordenaban sin juramento, pero él con un juramento, como dice la Escritura, refiriéndose a él. El Señor lo juró y no se volverá atrás. Tú eres sacerdote para siempre según el orden. Jesús es el garante de un mejor pacto. Y además que Él tiene un sacerdocio que no se acabará jamás, porque Él permanece para siempre. Y por eso mismo le es posible en todas las circunstancias, en todo tiempo, ya que está vivo para siempre, salvar a los que vienen a Él. Dios por medio de Él. Ese era el sumo sacerdote que necesitábamos. Uno que es santo, que jamás ha hecho daño a nadie. Vemos cómo este sacerdote cuando, como nos dice esa parte de Escritura, nadie que es sin mancha, distinto de los pecadores y que está por encima del mismo cielo, al contrario del que pasaba como los otros, lo que pasaba como con los otros sacerdotes. Él no tiene por qué ofrecer los sacrificios todos los días. En primer lugar, por sus propios pecados, y luego por los del pueblo, como lo hacían ellos. Y esto lo hizo de una vez para siempre cuando se ofreció en sacrificio a sí mismo, porque la ley nombraba sumos sacerdotes a hombres sujetos a debilidades. Pero la palabra del juramento que había venido después de la ley ha nombrado a uno que es hijo, que está totalmente capacitado para ejercer su ministerio para siempre. Israel pagaba diezmos a los levitas. En el Nuevo Pacto, la Iglesia del Nuevo Testamento no tiene que pagar diezmos porque quedó sin validez el antiguo de la ley, que sí pagaba diezmos a los levitas. Y que si era un gentil, si la persona era un gentil, o si hacía prosélito del judaísmo y estaba obligado a guardar toda la ley. Los cristianos darán ofrenda voluntaria, como dice la Escritura en 2 Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cada uno dé como propuso en su corazón. Será necesario que considere lo que es necesario para sus necesidades inmediatas. Tendrá que pensar en las obligaciones justas en que incurrirán en el curso de su vida normal, pero luego por encima de esto ha de pensar en las necesidades de sus hermanos,
en Cristo y de las demandas en Cristo sobre Él. Al tener en cuenta todas estas consideraciones, no debería dar con tristeza ni por necesidad. Es posible dar, sin embargo, no sentirse feliz con ello. También es posible bajo una presión de llamamientos emocionales o sentirse apurado ante los demás. Ninguna de estas cosas servirá. Dios ama al dador alegre. ¿Es que Dios realmente necesita de nuestro dinero? No. Suyo es el ganado sobre los miles de los montes. Si necesitase algo, no nos lo diría a nosotros. Como dice la Escritura en el Salmo 50, del versículo 10 al 12, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales de los collados. Conozco todas las aves de los montes, y en mi poder están las fieras del campo. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Pero la actitud de nuestro corazón es lo que le importa, y le encanta ver a un cristiano tan lleno de gozo del Señor que quiera compartir con otros lo que tiene. El hecho de que el sacerdocio ha sido cambiado lleva a la conclusión de que toda la estructura legal sobre la que se basaba el sacerdocio ha sido cambiada. Este es un anuncio muy radical. Lo mismo que una campana que dobla a muertos hace resonar el fin del antiguo orden de las cosas y repica para anunciar el nuevo. Ya no estamos bajo la ley. Es evidente que ha habido un cambio en la ley por el hecho de que el Señor Jesús es de una tribu que no tenía permitido llevar a cabo la función sacerdotal por la ley levítica. Era de la tribu de Judá que descendía nuestro Señor. La legislación mosaica nunca autorizó a nadie de aquella tribu a ser sacerdote, pero Jesús es sacerdote. ¿Cómo puede ser esto? Porque la ley ha sido cambiada. El autor de Hebreos tiene evidencias adicionales y de que ha habido un inmenso cambio en la ley del sacerdocio. Un sacerdote de clase diferente ha surgido a semejanza de Melquisedec, y su competencia para el servicio es bien diferente de los hijos de Aarón. Por eso decimos y afirmamos que no es el diezmo para la iglesia del Nuevo Testamento. Amén.